Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con la resolución de supuestos prácticos oficiales de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Y si recuerdas, venimos resolviendo el supuesto práctico de la oferta de empleo público 2020, 2021 y 2022. Opción 2. Y ya vamos por la pregunta 5, que es la última pregunta. Aquí cambiamos completamente de bloque. Dejamos atrás la contratación y la gestión presupuestaria y nos metemos de lleno en recursos humanos, otro de los clásicos del segundo ejercicio. Y esto es importante, porque este ha sido un supuesto muy centrado en contratos y en gestión financiera. Prácticamente todo el examen ha girado en torno a estos dos bloques, algo que puede ser bueno porque si se te dan bien, ves esta opción y directamente la eliges y casi seguro te va a ir bien. Pero también es habitual que la Comisión Permanente de Selección al final meta una pregunta como esta, como la que vamos a ver hoy, para comprobar que también tienes dominio de recursos humanos, porque si no te dejarían pasar el examen sin que domines uno de los bloques principales de esta oposición, algo que no sería lógico. Entonces, además de controlar de contratación y de gestión financiera, tienes que ser alguien completo y por lo tanto controlar también de recursos humanos. El caso que vamos a ver ahora se plantea en el examen, es muy típico, es de un funcionario del cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado que tiene un nivel 24, todavía no está consolidado, pasa a desempeñar un puesto en el Tribunal de Cuentas mediante libre designación. Si te digo esto y te has estudiado bien todos los temas que hemos ido viendo, ya inmediatamente sabes en qué situación administrativa se encuentra, pero bueno, en caso de que no, lo vamos a ver con mucha calma aquí. Y a partir de ahí te lanza varias preguntas muy concretas que tienes que resolver con precisión. Aquí la clave, como siempre, no es memorizar artículos y soltarlos como si nada, sino saber encuadrar correctamente la situación administrativa desde el primer momento. Si identificas bien que estamos ante un supuesto de servicios especiales, todo lo demás ya va saliendo prácticamente solo. Y te digo lo de servicios especiales porque cada vez que veas un diputado, un senador, un defensor del pueblo, un miembro del Tribunal de Cuentas, no sé, un vocal del Consejo General del Poder Judicial, cualquier tipo de, tal vez ese ha sido un mal ejemplo, pero cualquier tipo de puesto, tipo alto cargo, de cualquiera de estas instituciones constitucionales, y que sea por libre designación, automáticamente tu cerebro tiene que decir servicios especiales. ¿Sí? Por lo tanto, se pasa a desempeñar ese cargo como congresista, como senador, como, vamos a ver en este caso, miembro del Tribunal de Cuentas, y pasa a servicios especiales, que yo lo tengo muy asociado a los políticos, ¿no? Los políticos que son funcionarios de carrera, que son muchos, aunque parezca lo contrario, pues se van a servicios especiales, se van a su escaño como diputado o senador, están ahí el tiempo que sea necesario y luego retornan a su puesto de trabajo normal. Entonces, tenemos que dominar tres ideas fundamentales en este supuesto, que ahora lo vamos a leer en el enunciado, que suelen marcar la diferencia, que son cómo afecta esta situación a la consolidación del grado personal, qué ocurre con el derecho al reingreso, cómo vuelve esa persona que está en servicios especiales, que a priori es una persona importante, que viene de un cargo del Tribunal de Cuentas, o del Congreso, o del Senado, o del defensor del pueblo, lo que se nos ocurra. No va a volver con un puesto peor, o no va a volver en condiciones peores de las que viene, porque si no, no va a tener incentivos. Bien, ¿cómo se computa efectos de trienios? Este tipo de pregunta es muy representativa porque mezcla normativa del TREBEP con los reglamentos específicos de la AGE. Y aquí es donde la gente suele fallar porque no sabe conectar bien con las diferentes normas que forman parte de este bloque de recursos humanos que, repito, es complejo porque hay un montón de normas por ahí que nos pueden liar. Pero bueno, ya las hemos visto prácticamente todas en este curso. Entonces, con esto se ve muy bien la lógica del examen, que no es especialmente largo, pero sí exigía que dominaras bien los bloques clave. Si llevabas fuerte contratación, gestión financiera
y tenías controlado algo básico de recursos humanos, como es una situación administrativa normal, que es servicios especiales, pues era un examen perfectamente superable. Repito, hay que controlar muy bien contratos y gestión financiera. Aunque gestión financiera de una parte un poco más de pasada, un poco más complementaria a contratos. En este vídeo vamos a resolverlo paso a paso como siempre, vamos a ver qué dice exactamente la ley y cómo se aplica al caso, para que tengas clara no solo la respuesta, sino el razonamiento que espera la Comisión Permanente de Selección ver en el desarrollo de tu supuesto. Es una pregunta muy de examen, muy directa, pero que exige precisión y que bien hecha suma puntos muy claros. Así que vamos a pasar a leer el enunciado, ya un viejo conocido para nosotros, si has visto los últimos 4 vídeos. Y sabemos que estamos en un ministerio competente en materia de Hacienda, que nos habla de un contrato y todo esto. Y dejamos esta parte para el final, nunca la hemos leído porque no era pertinente para todos los otros supuestos que hemos ido viendo, las otras preguntas. Y nos dice, por último, un compañero funcionario que trabaja en el departamento de contratación donde se tramitan estos contratos, bueno, por lo menos nos lo enlaza un poco con lo que venimos trabajando, que pertenece al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado con un nivel 24 sin consolidar, pasa a desempeñar un puesto en el Tribunal de Cuentas mediante un procedimiento de libre designación. Este funcionario se plantea posteriormente la posibilidad de volver al puesto que ocupaba en el ministerio competente en materia de Hacienda. Bien, entonces bueno, nos hacen un poco de referencia a los contratos que hemos trabajado en este supuesto, lo que está muy bien, porque a veces hacen la pregunta como si no tuviera nada que ver con lo que venimos hablando y te deja un poco descolocado. O incluso te hablan de algo que luego ni siquiera se pregunta en las preguntas, que eso sí que a mí me dejó ultra descolocado alguna vez. De ya estar leyendo el enunciado pensando que voy a responder sobre eso, llegar a las preguntas y que no exista en absoluto. Entonces, bueno, por eso es muy importante leer el enunciado y a continuación las preguntas para enlazarlo, que es al final lo que buscan, que sepamos razonar, no soltar artículos y leyes así porque sí. Bien, pues vamos a ver qué nos dice las cuestiones planteadas. Nos dice, respecto al compañero funcionario que trabaja en el departamento de contratación, apartado A, ¿en qué situación administrativa se encontrará cuando pasa a prestar servicios en el Tribunal de Cuentas? Ya más o menos te lo he dicho. Apartado B, mientras preste servicios en el Tribunal de Cuentas, ¿computa el tiempo para consolidación del grado 24? Importantísimo. De esto también tienes una guía que también te la voy a adjuntar dentro de los documentos que van a ir en este vídeo, en esta publicación. Apartado C. ¿Puede volver a su puesto anterior en el ministerio? Y apartado D. ¿Se le computará el tiempo que ha permanecido en el Tribunal de Cuentas a efectos de trienios? Bien, pues estos son los apartados que tenemos que responder. Y pueden asustar a priori, pero realmente se responde todo muy rápido. Ya esta última, bueno, ¿qué opinas? ¿Computa efectos de trienios, sí o no? ¿Vamos a penalizar a alguien por irse a servicios especiales, quitándole los trienios? No suena lógico, ¿verdad? Pues bien, ya tengo aquí preparado mi documento con las preguntas y vamos a comenzar a responderlas. Me gusta mucho que lo hagamos así porque así también ves cómo es la redacción de cero. Me consta que en otros medios no se os explica bien cómo se hace esto desde la redacción pura. Y al final, el hecho de tú verme a mí, como yo lo estoy redactando en tiempo real, creo que te desbloquea mucho esa parte. Dime si es así, dime si lo sientes así. Yo creo que esta forma es muy buena porque a mí me hubiera gustado tenerla cuando estaba opositando y no la tuve. Tuve un poco yo que inventarme la forma de escribir. Entonces el hecho de que tú me veas ir escribiéndolo todo sobre la marcha, pues creo que facilita mucho las cosas, ¿no? Porque al final enfrentarnos al folio en blanco es lo más duro del supuesto práctico, sobre todo ese folio en blanco tan característico que no es en blanco porque tiene un recuadro en negro donde tienes que escribir dentro,
que yo siempre te adjunto uno en cada supuesto para que practiques dentro de él y que cuando llegues al examen no te lleves la sorpresa de, uff, tengo que escribir aquí dentro de estos márgenes y tengas un estrés añadido innecesario, pues ya lo estás practicando conmigo y así lo vas a hacer el día del examen. Que por cierto, también voy a hacer un vídeo explicando cómo fue mi experiencia el día del examen y cómo quiero que lo afrontes. A ver si me da tiempo a hacerlo hoy y así ya lo tienes. Bien, pues vamos a comenzar diciendo, en el supuesto se plantea el caso de un funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, con un nivel 24 aún no consolidado, que presta servicios en un departamento de contratación y que pasa a ocupar un puesto en el Tribunal de Cuentas mediante libre designación. Bien, estas introducciones, repito, hay que ir un poco sobre la marcha, viendo el tiempo que tenemos, viendo más o menos, calculando en el momento. Si puedes decir más, si puedes decir menos, pero me consta que a muchas personas les cuesta escribir cantidad de materia en el supuesto, que responden bien a las preguntas, pero se les queda corto. Pues este tipo de introducciones te sirven para meter un poco más de materia y que quede más completo. Pero repito, se podría prescindir de ello en gran parte de los casos, sobre todo porque es que ya lo hemos visto en el enunciado, es un poco reiterar lo mismo que estamos viendo. Pero nos sirve para empezar a escribir, para tener fresco lo que estamos viendo y no tener que volver a ir a leer el enunciado, etcétera, etcétera. Bien, posteriormente se cuestiona la posibilidad de regresar a su puesto anterior en el ministerio competente en materia de Hacienda. Y además que, haciendo esto, muchas veces se nos ilumina la mente, porque estás escribiendo sobre lo que te están preguntando y dices, va, voy a razonar esto. No es lo mismo razonar en tu mente con todos los nervios y tal, con estresores externos, que tú mismo plasmarlo en el papel y decir, vale, pues esto es lo que me están preguntando, no es tan difícil. ¿Se entiende, verdad? Bien, pues vamos a continuar diciendo. A partir de estos hechos se formulan varias cuestiones. La situación administrativa en la que quedará al incorporarse al Tribunal de Cuentas, si el tiempo allí prestado computa a efectos de consolidación del grado personal, si puede volver a su puesto anterior y si dicho tiempo se tiene en cuenta para el reconocimiento de trienios. ¿Sí? Pues esto es todo lo que podemos decir al respecto de la situación que nos están planteando. Podríamos decir más cosas, pero yo creo que con esto es más que suficiente, o menos, o ir directamente a decir, en primer lugar hay que encuadrar la situación aquí. Se podrían prescindir de estos dos párrafos, quiero que lo sepas. Pero bueno, sobre todo si estamos en la primera pregunta del supuesto, que tenemos que establecer un marco, una exposición de motivos, un marco jurídico, etcétera, etcétera, viene súper bien. Pero hacerlo en cada una de las preguntas, como estamos haciendo aquí, tal vez pueda llegar a ser contraproducente por cuestión de tiempo, no por otra cosa. Es decir, siempre está muy bien explicar todo lo posible. Pero como el tiempo es limitado, también te recomiendo que practiques los exámenes con tu cronómetro y viendo cuánto tardas en redactar cada pregunta. Y que luego lo multipliques por 5 y veas si efectivamente estás dentro de tiempo. Porque al final el tiempo es algo que nos suele jugar a la contra en estos supuestos. Bien, pues ¿a dónde debemos acudir en primer lugar? Pues debemos de acudir aquí, ¿verdad? Venimos a nuestras fuentes normativas. Nuestro querido TREVEP, lo abrimos. Y venimos al artículo 87. Es que es muy cortito, mira. Es muy cortito. Estúdiatelo bien, que es que no es nada. 87. Servicios especiales. Apartado 1. Bien, pues esto lo tenemos en el de cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, destinados al Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, ya expresamente nos lo dice el TREBEP, que es una situación de servicios especiales. Entonces, bueno, pero hay un montón más. Ya vemos aquí miembros del gobierno, organismos internacionales, bueno, un montón de situaciones, diputado, senador, lo que te digo siempre. Consejo General del Poder Judicial, mira, sí estaba bien tirado el ejemplo que te puse antes. Sabía que me sonaba de algo. Pero bueno, en general, órganos constitucionales, que ya te lo sabes porque te has estudiado muy bien el bloque 1, servicios especiales, directamente. Asesores de las Cortes Generales, o sea, siempre que pienses en un órgano político, un órgano constitucional, pues automáticamente lo asocias a servicios especiales. Y ya sabes que lo tienes en el 87. Si te sabes el apartado, pues ya increíble, como es este caso, que es el D, que es Tribunal de Cuentas, brutal. Y además que es que en el D tienes Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo también. Otra situación que te podrían preguntar en el examen. Entonces no viene de más aprenderse también la letra en este caso. Pero tenemos que acudir a otra norma muy importante, que es el Real Decreto 365. Que a mí me costaba muchísimo diferenciar cuál era el 364 y cuál era el 365. No me preguntéis por qué, pero me costaba muchísimo. Y sobre todo memorizar el nombre de la norma, que es súper largo. Pues en el 365 tenemos las situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, que ya ni siquiera nos llamamos así, pero bueno. Es del 95, entonces ya tiene su tiempo. Pero sigue en vigor, ¿por qué? Sigue en vigor por esto. Hasta que se dicten las leyes de función pública. ¿Recuerdas, verdad? Disposición final cuarta del TREBEP. Nos dice, hasta que se dicten las leyes de función pública y las normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán en vigor en cada administración pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este estatuto. Y yo creo que le podrían haber puesto alguna coma más a este apartado 2 de la disposición final cuarta del TREBEP, porque se lee súper extraño. Sí, pero esto no está mal mencionarlo, ya te lo he dicho en otras ocasiones. Disposición final cuarta del TREBEP. ¿Por qué? Porque nos da la entrada a todo esto. Y hasta el 60 y pico tenemos cosas por ahí. Entonces, bueno, en tanto no se opongan a lo que diga el TREBEP, todo esto sigue en vigor. Por eso recursos humanos tiene esta especial complejidad, porque hay un montón de normas que siguen activas. Entonces, todo esto de las situaciones administrativas lo tenemos aquí, concretamente en el apartado cuarto, el artículo cuarto, perdón. Servicios especiales. Los funcionarios públicos serán declarados en la situación de servicios especiales, y aquí tenemos más o menos todo lo mismo, organizaciones internacionales, miembros del gobierno, cortes generales, órganos constitucionales, y aquí en el E tenemos Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas. Entonces imagínate que además de saber mencionar el artículo 87.1d del TREBEP, pues sabemos decirles el artículo 4e del Real Decreto 365. Increíble también, ¿verdad? Pues ahí tenemos otra vez Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, tal. Yo ahí te lo dejo, por si acaso. Pero bueno, estaría muy bien, ¿no?, que te preguntasen justamente por esa situación y que pudieras mencionar dos normas diferentes y dos artículos diferentes dentro de cada norma con su letra. Increíble. Pero bueno, con mencionar, yo quiero que aspires al máximo, evidentemente, pero con mencionar el artículo 87 y que también se regula en el Real Decreto 365 sin necesariamente decir el artículo, ya estaría bien. Pero es que si mencionas todo eso, tienes una pregunta de 10. Bien, pues aquí ya sabemos que se regulan los servicios especiales también en el Real Decreto 365. Entonces, con esto vamos a establecer el marco jurídico aplicable a esta situación. Y va a quedar increíblemente bien, ya lo verás. Mira, vamos a poner. Primero, déjame poner esto bien, porque me está dando un poco de... Ahí está. Bien,
pues lo vemos otra vez en pantalla completa. Ahora sí, bien encuadradito. En primer lugar, hay que encuadrar la situación en el marco del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En adelante, TREBEP. Luego lo corregimos bien. Conforme al artículo 87.1 de los funcionarios de carrera, serán declarados en situación de servicios especiales cuando sean destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en la normativa específica. Y si recordamos, aquí nos decía, nos hace referencia expresa a la normativa específica. Mira, aquí lo tenemos, la normativa específica del Tribunal de Cuentas. Importante para el bloque de constitucional. Puede caer alguna pregunta en el test. Bien, por eso hablo de la normativa específica. Entonces, dicho esto, vamos a continuar con la otra norma que acabamos de ver, que es el 365. Esta previsión se recoge igualmente en el artículo 4e del Real Decreto 365/1995, aplicable al personal de la Administración General del Estado. Por tanto, el funcionario pasará a la situación de servicios especiales. Sí, es decir, no es suficiente con decir que este funcionario pasará a la situación de servicios especiales, que es la frase con la que se resume todo esto, sino que tienes que, primero, justificar bien jurídicamente el porqué. Primero explicas un poco qué está pasando, segundo, entras al marco jurídico donde se regula esta cuestión y tercero, como conclusión, dices, pues por todo esto que te acabo de decir, se va a servicios especiales. ¿Qué más nos decían aquí? Mientras preste servicios en el Tribunal de Cuentas, ¿computa el tiempo para la consolidación del grado 24? ¿Qué opinas? ¿Computa o no computa? ¿Vamos a penalizar a esta persona por irse a servicios especiales, quitándole el cómputo de ese tiempo para consolidar el grado? No sería lógico, ¿verdad? Sería un anti-incentivo para que esa persona se vaya a servicios especiales. Te vas a servicios especiales y pierdes trienios, el cómputo de... No, ¿verdad? Tienes que hacer que esa persona tenga incentivos para ir y para volver. No es como una excedencia voluntaria por interés particular, que ahí tú te vas y puedes irte a una empresa, montar un negocio, lo que sea, y luego ya vuelves a la administración, pero es como que te desvinculas por un tiempo. Aquí no. En segundo lugar, en relación con la consolidación del grado personal, vamos a ver qué resulta de aplicación. Y volvemos, en este caso, en lugar de al Real Decreto 365, tenemos que ir al Real Decreto 364. Pues vamos a nuestras fuentes normativas y lo abrimos aquí. Bien, pues en este caso tenemos que ir al artículo 70.9 del Real Decreto 364. Que este sí que es un poco más extenso que el 365 y hay que tenerlo muy bien trabajado de cara al supuesto práctico, muy bien trabajado. Bien, pues aquí tenemos un montón de situaciones que nos hablan, en primer lugar, de que los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles. Ya sabemos que en A2 vamos del 20 al 26. Y en el 70.9 en concreto, nos dice que el tiempo de permanencia en situación de servicios especiales será computado a efectos de adquisición del grado personal
como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiera obtenido por concurso. Por tanto, este precepto nos está estableciendo que el tiempo permanecido en servicios especiales sí computa, como si se hubiera prestado en el último puesto en servicio activo, es decir, de dónde viene el funcionario. Por lo tanto, vamos a comentarlo aquí en nuestro supuesto, diciendo: resulta de aplicación el artículo 70.9 del Real Decreto 364/1995. Que ojo, menudo trabajo pasé yo para aprenderme estos nombres. Y luego he visto que en algunos supuestos se mencionan enteros y en otros no. Yo lo puse entero. Eso ya a discreción de cada uno, pero yo personalmente lo puse entero. Y vaya liada es aprenderse este nombre. Porque nos dice: Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. Tienen tela, la historia. Bien, pues ¿qué nos dice este artículo 70.9? Nos dice, y déjame corregir esto un momento porque me acabo de fijar que no lo tengo corregido. Ahora sí, vale. Nos dice: este precepto establece que el tiempo permanecido en servicios especiales se computa a estos efectos como si hubiera prestado en el último puesto desempeñado en servicio activo. Como si se hubiera prestado. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? No tiene mayor complejidad. Pues vamos a dar una conclusión. En consecuencia, el tiempo que el funcionario permanezca en el Tribunal de Cuentas contará para la consolidación del nivel 24 que venía ocupando. Bien, ¿qué nos preguntaban en tercer lugar? ¿Puede volver a su puesto anterior en el ministerio? Bien, aquí ya la cosa cambia. Porque si la administración va a hacer todo lo posible para que esto suceda, al final un puesto en servicios especiales puede demorarse mucho en el tiempo. Por lo tanto, no vamos a tener ahí una silla enfriándose, pausada, un puesto de trabajo congelado, a expensas de que esta persona vuelva. O esa es mi opinión, así es como yo lo veo. Igual no es jurídicamente correcto porque esto es como yo lo pienso para recordarlo, ¿vale? Pero bien, tenemos que volver de nuevo al TREBEP, concretamente al artículo 87.3, que nos dice: quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la administración pública a la que pertenezcan. Y un montón de cosas más que vamos a mencionar aquí. Entonces, ojo porque esto es importante. Se va a hacer todo lo posible para que vuelvas a la misma localidad, con condiciones equivalentes, a la carrera que ya tenías consolidada y tal. Pero no te tienen por qué reservar ese puesto de trabajo. O sea, el mismo puesto no tienes derecho a recuperar exactamente el mismo, pero sí a uno equivalente. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a mencionar aquí. Así que vamos a comentarlo. Bien. En tercer lugar, respecto a la posibilidad de reingresar al ministerio, el artículo 87.3 del TREBEP reconoce a quienes se encuentren en servicios especiales el derecho a reingresar al servicio activo, al menos en la misma localidad y con condiciones equivalentes
a las correspondientes a su carrera profesional consolidada. Bien, vamos a pegar otro salto de norma al Real Decreto 365, concretamente al artículo 7. ¿Qué nos dice el 7? Reserva de puesto de trabajo. Por eso es muy importante estudiar estas normas, sobre todo cuando lleguemos al artículo 87 del TREBEP, nos pegamos un salto aquí y lo estudiamos en paralelo. Nos dice, reserva de puestos de trabajo. A los funcionarios que se hallen en situación de servicios especiales procedentes de la situación de servicio activo, se les asignará, con ocasión del reingreso, un puesto de trabajo según los siguientes criterios y conforme al procedimiento que establezca el Ministerio para las administraciones públicas. Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiere sido obtenido mediante el sistema de libre designación, se les adjudicará con carácter provisional, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio. En los restantes casos, se les adjudicará con carácter definitivo un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo ministerio y municipio. Bueno, y aquí nos dice un último supuesto, ya que estamos, lo leo también. Cuando se hubiera accedido a la situación de servicios especiales, desde situaciones que no conlleven el desempeño o reserva de puesto de trabajo, no habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 23 de este reglamento. Bien, pues sabiendo esto, ya podemos mencionar todo lo que necesitamos. Y vamos a decir, en el ámbito de la Administración General del Estado, el artículo 7 del Real Decreto 365/1995 concreta este derecho señalando que se les asignará un puesto de carácter definitivo, de igual nivel y retribuciones similares, en el mismo ministerio y municipio. Por tanto, no existe un derecho a recuperar exactamente el mismo puesto, pero sí a uno equivalente. Esto es lo que la pregunta buscaba que respondiéramos. Era exactamente esto. Bien, lo corregimos y continuamos con la última. ¿Qué nos decía? Nos decía, se le computará el tiempo que ha permanecido en el Tribunal de Cuentas a efectos de trienios. Lo que te decía antes. Sería pegarse un tiro en el pie, decirle, no, si te vas a servicios especiales se acabaron los trienios, se acabó lo... No, porque sería un incentivo contrario a irse a servicios especiales. Aquí lo que la administración busca es que una persona pueda irse a servicios especiales a prestar labores muy importantes, como pueden ser el Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, que a veces hace falta gente allí muy cualificada, y volver con beneficios, ¿no? No volver penalizado sin trienios. No tendría sentido. O por lo menos este razonamiento me ayuda a mí a memorizarlo. Pues vamos a volver al TREBEP, a ver qué nos dice el artículo 87.2 en este caso. Nos dice el 87.2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, que no nos importa en absoluto aquí. Nos importa esta primera parte. Por lo tanto, vamos a responder ya a esto último y demos por finalizado el supuesto, que en mi opinión era
la pregunta más fácil de todo el supuesto ya para finalizar, un poco relajados, que venimos de responder mucho contratos y gestión financiera. Y vamos a poner, por último, en cuanto al cómputo del tiempo a efectos de trienios, el artículo 87.2 del TREBEP dispone que el tiempo en servicios especiales se reconoce a estos efectos, en los mismos términos que si hubiera permanecido en servicio activo. Y también nos habla de esto el Real Decreto 365/1995, que podemos venir a revisarlo aquí rápidamente. Concretamente, en el artículo 8. Efectos de la situación de servicios especiales. 8.2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios y derechos pasivos. Por lo tanto, podemos mencionarlo aquí también. Criterio que también recoge el artículo 8.2 del Real Decreto 365/1995. Y ya para finalizar vamos a decir, en consecuencia, ese periodo sí computa para el reconocimiento de trienios. Y con esto damos por finalizado este pedazo de examen de esta oferta de empleo público que nos comprimió 3 años dentro de un mismo examen. Considero que es muy interesante, sobre todo para repasar conceptos de contratos que vienen ligados con partes de gestión financiera y esa última pregunta de recursos humanos que nos ponen ahí, para que no se nos cuele gente en la administración que se ha estudiado solo gestión financiera y contratos, que podría pasar, ¿no? Para demostrar que tenemos conocimiento de contratos, gestión financiera y también recursos humanos. Esto puede pasar que un supuesto práctico sea muy orientado a una parte en concreto, pero no es lo normal. Lo normal últimamente es que haya diferentes materias en cada pregunta, es decir, una pregunta de procedimiento administrativo, otra pregunta de gestión financiera, otra pregunta de contratos, otra pregunta de recursos humanos y así sucesivamente, para demostrar un conocimiento válido de cada una de ellas. Esto de que el supuesto esté tan centrado en una sola materia es excepcional, o por lo menos va a ser en una de las dos opciones. Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos. Bueno, en este caso, si controlabas bien contratos y gestión financiera, pues con saber un poquito de situaciones administrativas y defender un poco esta última pregunta, lo tenías bien. Así que, como siempre, te voy a poner para descargar esto aquí de todo el supuesto resuelto con enunciado, cosas destacadas en negrita como siempre y fuentes normativas al final. Pero es que además te voy a incluir la guía normativa de la consolidación del grado, por si acaso, para que la tengas ahí también, que es algo que está en uno de los temas de recursos humanos, pero bueno, nunca viene mal repasarlo y así lo tienes presente también. Así que de nuevo, muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo supuesto, que ya va a ser el supuesto del año 2024, la opción 2. Así que nos vemos en ese supuesto y lo vamos a hacer genial.